Uno no puede pensar que disponer de un espacio, de un medio de comunicación, un espacio televisivo, que por cierto, quiero decir que cuando es en televisión abierta, usted tiene que pagar el espacio, pero ahora he visto que la televisión digital paga a los programas y a las audiencias mayores. Ellos le pagan si tienen audiencia. No conozco el mecanismo, pero sé que no es lo mismo la revista 110 que Alofoque. Alofoque recibe dinero por las visitas, la cantidad de visitas, y nosotros pagamos a los canales por los que hemos sido transmitidos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que Danilo Medina, en semana pasada, nos enseñó dos lecciones. La primera es que todo lo que se hace durante una gestión gubernamental es política reeleccionista. Y tanto así que iba a los sitios y dice, yo vengo a pasar recibo por las visitas sorpresa que vine aquí cuando era presidente. Pero no lo digo yo, lo dijo Danilo. Entonces quiere decir que las acusaciones que le hizo el PRM, el PRD, todo el que lo acusó, de que las visitas sorpresa eran actos políticos, eran ciertas. Otro, nadie puede aquí criticar reelección. Nadie puede criticar reelección, porque todos lo han intentado. Que lo hayan logrado o no, y lo han intentado varias veces. Y la otra es, hablar de deuda y de corrupción solo depende del grado en que lo hayan hecho. El PRD fue el que menos recibió acusaciones porque tuvo menos en el poder y porque para tú poder robar o administrar mal tiene que hacer obras. Y el PRD no se caracterizó por hacer muchas obras. Nosotros tenemos aquí al licenciado Terrero y yo quisiera que él me ayude a desembollar el pabilo del aeropuerto y de un anuncio que hiciera ayer un amigo de apellido Ares sobre un proyecto del ferrocarril nacional. Ese todavía no se ha encontrado final. Ese era el ferrocarril que tenía Leonel y Danilo programado hacer en 30 años del PLD. Se ha logrado algo, iniciarlo y hacer 2 etapas. Es un ferrocarril que ampliaba lo existente. Primero Los Alcarrizos, después Santiago, después Manzanillo y después Santo Domingo, Punta Cana, con algunas T a Puerto Plata y a Jaina. Resulta que ayer el señor Ares o alguien de Ares dio a conocer el proyecto completo y que la primera parte se va a iniciar Santo Domingo, Punta Cana, Santo Domingo, Aeropuerto de las Américas, Boca Chica, San Pedro, Romana, Higüey, Punta Cana. Y después Miche. Y después Santiago, Montecristi. Y después el sur y Puerto Plata. Todo eso no habló de cuándo, pero habló de cifras. 3.900 millones de dólares. Después de Catalina, quizás el proyecto más caro que se haya llevado aquí, ¿verdad? Por eso digo que lo que hizo el presidente Abinader, si no puede coger prestado porque lo crucifican, si no puede pedirle a la empresa privada porque está privatizando, entonces le firmó un contrato a alguien que tenía ya ese contrato, se lo prorrogó,
que le va a dar 700 millones y dice que va a hacer 2 puentes sobre el río Sama, va a hacer 2 vías de acceso a 2 tapones que hay en el sur, en Pintura, va a cruzar la 27, la Isabel Aguiar, y lo otro va a ser también la Jacobo con la Colombia. Y al mismo aeropuerto se le van a hacer algunas inversiones porque el que lo está administrando tiene que hacerlo, porque su negocio es que haya más pasajeros. Eso dicen que no procedía porque es un acto de tipo político a 100 días de las elecciones. Comenzar ahora a hacer concursos, a iniciar, a buscar financiamiento. No tiene que hacerlo porque tiene 700 millones que le van a dar. Yo quiero que desde el punto de vista técnico, Terrero nos diga cómo él ve la operación del aeropuerto. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Lo primero es, doctor, que es bueno decir que cualquier cosa que haga un presidente en sus funciones con el objetivo de reelegirse está aceptado dentro de las normas prudentes que hay de no corrupción ni malas prácticas. Y asimismo la oposición está en la obligación de hacer cosas o decir cosas que vayan en beneficio de su propia candidatura y quizás hasta desmeritar al gobierno de turno. Por lo tanto, no podemos criticar que el presidente haya hecho una modificación a un contrato, que evidentemente tiene que ir al Congreso, y eso hay que esperar a ver si eso pasa en el Congreso, que se supone que lo tienen bien asegurado. Pero es como, doctor, usted tiene un contrato de alquiler de una casa que usted tiene por 5 años, por un precio, y una indexación de un 5 o 10% anual, pero usted se pone de acuerdo con el inquilino y dice, mira, yo necesito que esto cambie porque la proyección que tenemos ahí son mejores y vamos a aumentarlo a tanto, y dame una parte por adelantado. Y es un acuerdo entre las partes. Si ustedes dos se ponen de acuerdo, no hay ningún problema. Yo creo que eso es lo que han hecho ahora. Nos pusimos de acuerdo con la gente de Vincent para decirle, mira, yo creo que esto no es así, vamos a hacerlo de esta forma y adelántame algo para hacer esto. ¿Por qué el adelanto? Porque usted dice, doctor, hay un déficit fiscal siempre en el Estado, donde los gobiernos no pueden hacer las cosas que quieren hacer porque no hay cuarto para eso. Y el déficit fiscal se tapa con un préstamo internacional, cuando sea, hasta donde sea posible. Ahora, se dijo, y eso lo tienen que responder los que estaban en el contrato original, que Aerodón y los siguientes concesionarios que llegaron no pagaron nunca un centavo al Estado Dominicano. ¿Cuáles eran los aeropuertos que estaban en concesión, doctor? Lo tengo aquí, para que no se me olvidara. Son 7. Son 6. El aeropuerto de las Américas, el aeropuerto de Puerto Plata, Arroyo Barril, María Montes de Barahona, el Catey de Samaná y la Isabela. ¿Está en el contrato? Sí, son 6. En la Isabela, que el aeropuerto se llama Joaquín Balaguer. Ahora, ¿cuál era la modalidad de los acuerdos que se hacían a nivel internacional? Yo soy consultor internacional. Perdóname, ahí no está ni Santiago, ni Punta Cana, ni La Romana, ¿verdad? Exactamente. Pero vamos a decir eso. ¿Cuál era la modalidad que se existía hace años en los países con los aeropuertos? Concesionar un aeropuerto, le entregaban a una compañía el aeropuerto y le decían, ahí hay unas tasas que hay que cobrar por los aviones, el aterrizaje, por los pasajeros, eso tómalo ustedes, pero encárguense ustedes de hacer todas las obras de infraestructura que hay que hacer en el país relacionadas con los aeropuertos. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente los concesionarios de Aerodón y los demás tuvieron que construir obras de infraestructura que el gobierno debía construir. Por lo tanto, se supone que eso es un aporte del Estado. O sea, eso quiere decir que el Estado tenía que decir, yo no voy a hacer no voy a ampliar el aeropuerto de las Américas, ni voy a hacer tal cosa, porque usted lo tiene que hacer en base a ese contrato. O sea, eso tiene que explicarlo los que estaban ahí, para que no se malinterprete de que, pues le regalamos a esa gente todo eso y se fueron y no hicieron nada.
Le pregunto, doctor, usted habló de... El aeropuerto de Puerto Plata está en la concesión, ¿verdad? Ese aeropuerto de Puerto Plata ha bajado sus operaciones o ha subido. Ha bajado significativamente. El turismo de Puerto Plata se fue para otra gestión, Punta Cana y otros países. Pero además se autorizó un aeropuerto en Santiago, que no está en la concesión. Ese aeropuerto de Santiago, la gente que se supone que volaba por Puerto Plata, dominicano, no vuela por Puerto Plata, vuela por Santiago. Y Aerodón y esa gente se quedaron tranquilos. Barahona no ha habido ningún incentivo con hoteles ni con nada, ahí no vuela nadie. Y el aeropuerto de la Isabela, doctor, si mal no recuerdo, pues yo recuerdo que revisé el contrato, no estaba hecho. Y lo hizo Aerodón y su equipo. Lo hicieron ellos con sus recursos a cargo de ese contrato. Entonces, yo creo que hay que ver con calma qué significa no dieron nada, no aportaron nada, el gobierno no recibió nada. Pero entiendo que lo que ha hecho el gobierno es sano, es bueno, porque están mirando la perspectiva, cuántos turistas llegaban antes por el aeropuerto de las Américas y cuántos llegan casi 27 años después, 23 años después, es mayor significativamente. Y por eso el presidente puede tomar con su equipo de asesores financieros, vamos a sentarnos a renegociar. Y no son tontos los que tienen la concesión. Y cuando llegan a esa conclusión es porque realmente efectivamente saben que hay un negocio. Y era buen negocio porque si Abraham Azuri lo vendió la concesión, era porque el que la compró vio que era un buen negocio. Y eso es de qué se trata. El gobierno no tiene por qué tener inversión. Hay críticas muchísimas que acabaron con la empresa del Estado, todo eso. Entonces, estas cosas, con estos contratos de concesión, doctor, hay que explicarlo bien. Igualmente como hizo Danilo Medina, y es lo que la gente toma como ejemplo, de que el contrato de la Barry era 97.3. Una mentira. Eso es mentira. Pero no lo explican porque los políticos dicen, no, mejor no digan nada. Vamos a decirle la verdad a la gente. No era 97.3. No era verdad. Y no es verdad todavía. Con todo y todo, ¿qué pasó? Barry, que invirtió $4.000 millones en un momento difícil a nivel internacional, le dijo al gobierno, mira, yo estoy de acuerdo en hacer esa inversión. Ahora, ustedes tienen que darme a mí la posibilidad de yo retornar mi capital lo más rápido posible en los próximos 5 años o 10 años, no recuerdo exactamente. Era un retorno acelerado. Acelerado, de ese periodo. Pero al final de la vida útil del contrato, creo que eran 25 años, después 30, era 50-50, señores. O sea, es que si yo te adelanto esto ahora, lo compenso en el futuro y al final, si somos 50-50, es lo mismo. Ahora, la renegociación del presidente Medina, ¿qué pasó? Bueno, que negociaron disminuir una extensión de eso. No, acordaron disminuir los porcentajes de depreciación de los equipos, que eso era un gasto, y entonces lo pusieron a más largo plazo para que el gasto sea menor y el ingreso sea mayor. Y eso, más otra cosa más, que también está bien por el presidente Medina, generó $1.500 millones adicionales, pero 50-50. O sea, las mentiras hay que decirlas como son mentiras. Entonces, en este caso de este contrato, y lo hago un paralelismo con ambos y con muchos otros más, diríamos que hay una buena negociación, pero hay que sobre la base de decir la realidad de las cosas. No estoy defendiendo a nadie, sino estoy hablando como técnico, como consultor, que tengo la capacidad de revisar las cosas y he trabajado en los contratos, viendo las cosas como son, para que la gente no se lleve a engaño. Entonces, esto es sencillo. La operación, nos pusieron un aeropuerto nuevo en Santiago, no estaba en la concesión, eso me quita operación. El aeropuerto de Puerto Plata se fue al carajo, no vuela la gente por ahí, no hay turismo, tuvieron que convertir los hoteles en apartahoteles y así sucesivamente. Y además el aeropuerto internacional de la Isabela, o como se llama Joaquín Balaguer, tampoco genera tantos recursos, señores. Entonces, todo eso hay que verlo desde el punto de vista de que es una compensación de ingresos. Cómo el Estado permite, digo, no hago esto y te dejo que tú hagas aquello para que tú lo hagas. ¿Qué tú ves, Michelle? ¿Cómo tú lo entiendes? Yo creo que eso hay que separarlo. Una cosa es la operación donde el Estado Dominicano, el gobierno, recibe este avance. Eso está perfecto. Excelente. Y lo otro es el contrato de Aerodón, ¿basado en qué? Porque si yo
no olvido el pasado. El componente de ese acuerdo original el pago era de dos formas. Una parte era por pasajero. Y por aviones. Por aviones, por volumen de aterrizaje. Por eso no había problema con el caso de Barahona, de esos aeropuertos que eran el hueso del contrato. El contrato tenía dos cosas: mucho filete, que era las Américas, filetazo, y los huesos, que eran los aeropuertos, que inclusive se compensaron. ¿Por qué no? Como la inversión era nula y el retorno era por pasajero, el pago era por pasajero, que a lo mejor lo sigue siendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no pasaba nada con lo que ocurriera a futuro. Voló mucha gente, yo te voy a dar $1 por pasajero. Entonces, ese $1 por pasajero, entraron 3 millones de personas por las Américas, yo te doy $3 millones. Si te doy $3, son $9 millones. Ahora, tú tienes que hacer expansión. Ahora. Tú tienes que hacer. No, porque te estoy hablando de que cada aeropuerto tiene un doble pago. Exacto. En el contrato. Un pago que es por pasajero, o por volumen, o por operación, habrá que verlo. Y el otro pago que es que lo realiza en nombre del Estado, pero con el dinero del concesionario. Correcto. Entonces, que es, por ejemplo, la expansión del aeropuerto, la remodelación del aeropuerto, y todo eso. De las áreas no comerciales. No, inclusive negociar los contratos con las comerciales. Bueno, pero de las áreas no comerciales, porque el aeropuerto es un centro comercial, sí, en la que tú tienes los aeropuertos, clientes, que son los pasajeros, donde tú le vendes un perfume, le vendes una comida, le vendes al que llegue y al que se va, sí, un avión que es un inquilino, que tú le cobras, le vendes la comida, le vendes la limpieza, o sea, el aeropuerto es eso. Y dentro de ahí operan las áreas institucionales, los departamentos institucionales, o las instituciones como aduanas, CESAC, el control del departamento aeroportuario, droga, todo lo que, migración, sí, sí, aduana, que son los que tienen que ver con eso. En fin, separando todo esto, yo te digo que no importa la condición de que hay que ver, aquí no es un contrato de 700 y pico de millones de dólares. No. Se avanzan 775 millones de dólares. Pero no más. No, pero es un contrato de 2.000. Para que la renegociación. Ahora, ¿qué te dice de esos 2.000? Léelo, el completo. Que eso podrá ser de 1.900 a 2.100. Dependiendo de las obras. O dependiendo los pasajeros. Depende de lo que generen los aeropuertos, porque es un porcentaje, sí, que hay. Entonces, hay una proyección. Ellos pagarán esos 1.900 o 2.100 en el tiempo de la siguiente forma. Básicamente 3 formas. Una parte, por adelantado, toma 775 millones de dólares. Otra parte después, 50 o 100 o 200 después, al Estado. Y otra parte en obras, sí, que tendrán que construir como parte del contrato. Aeropuerto nuevo, claro, como aeropuerto nuevo y ampliación del aeropuerto. Entonces, ¿qué tiene todo interesante? ¿Qué tiene todo interesante? Que no, para mí, que no tiene costo para nosotros. No tiene costo para nosotros. ¿Qué habrá que ver? ¿Qué habrá que ver? Lo que estaba pagando Aerodón, fijo, sí, si tiene alguna repercusión, o porque tú sabes que el gobierno también tiene algunos recursos que recibe, tanto por la tasa de entrada de turistas, tanto por la tasa de turismo, o sea, que reciben de los llegadas. Esa es otra cosa, eso no es aeropuerto. Entonces, eso que está ahí habrá que analizarlo. En el caso de Aerodón del pasado, tenían su contrato, y ese contrato no los perjudicó a ellos, porque ese contrato tenía la forma de operación. Si Barahona aprendía, sí, sí, entonces ellos cobraban 1% de lo que eso genera y de lo que tú invertías. Por eso lo vendieron. Ahora, porque era el hueso, porque inclusive tú te acuerdas en ese momento que ellos no querían esos aeropuertos.
Sí. Hubo que meter eso porque era el hueso de la operación. Era una negociación Claro, entonces, en esa parte. que fue por el Congreso, ¿eh? Pero yo no estoy muy preocupado. La única cosa que a futuro se debiera decir es si dentro de nuestro presupuesto anual, que lo dudo, hay alguna partida que se afecta como ingreso dejado de recibir de ese. No lo hay porque el ingreso del aeropuerto, lo que hay que ver, Michelle, tú dices a futuro, yo te digo, por ejemplo, en el 2024 se dejará de recibir una anualidad de lo que pagaba el aeropuerto. No, Entonces, porque es que el aeropuerto no está pagando realmente. Ahora, o sea, lo está compensando en obras. Lo que hay que ver es... Y otra que cosa, óyeme. tú has dado un dato que ojalá la gente lo pueda ver, y es, con una buena ingeniería financiera, Sí. cuando se quiere, se logra muchísimos beneficios para el país. Nosotros aquí hablamos de la renegociación que se hizo cuando Petrocaribe. Y tú acabas de mencionar cómo solamente cuando tú tienes un concesionario y tú eres el Estado, solamente con tú decirle, no, yo te voy a quitar unos impuestos, sino yo te voy, aquí hay gente que no sabe nada de lo que uno va a decir. Yo te voy a autorizar que tú deprecies tu inversión en un tiempo más largo. Claro. Solamente con eso, Va a tener más beneficio. oye bien, te puede buscar ese dinerito tranquilo y no se ha perjudicado nadie. Claro, y está admitido por la renta. Nadie, porque la depreciación Es un gasto. es un gasto. Los gastos se calculan como parte de lo que tú Para disminuir descuentas para los disminuir los beneficios. Si tú extiendes o haces una depreciación acelerada, Va a tener menos gastos. vas a tener menos gastos si lo haces a largo plazo. Ahora, cuando tú das ese dinero adelante, es como cuando te dicen a ti la otra explicación que tú acabas de dar. Carlos y yo somos socios en un negocio 50-50. Quiere decir que todo beneficio, después de pagar sus impuestos, la mitad es de Carlos y la mitad es de Michelle. Así es. Pero Carlos y yo podemos hacer un acuerdo en el que yo te diga, está bien, pero todo lo que produzca los primeros 3 años, dámelo adelante, Correcto. a mí, y no coja nada tú. Y lo que produzca en los siguientes 3 años, cógelo tú. Exacto. Y no estamos violando a nada. Nada. Pero lo Un que hay que ver- acuerdo entre las partes. Ahora tú me vas a decir, ¿y por qué yo me voy a esperar 3 años? Sí. Porque yo a ti te voy a dar Claro. una compensación más lenta de tu inversión. Y antes que el doctor diga, yo por eso que pienso, final, doctor, mire, que lo que hay que ver es que alguien haga una auditoría, no financiera, de mirar si las acciones que Aerodón y sus concesionarios posteriores vinieron para construir, se hicieron para determinar si no es saludable o si ha sido un engaño. No, y además hay alguna parte también con esto. Qué bueno que nosotros vamos a poder tener 700 y pico de millones de dólares en obras. Siempre, por eso comencé por Oye ahí. bien, y como dijo el doctor ayer, obras que están hablando de la reelección, pues yo te voy a decir Hay que algo. hacerla, hay que hacerla. Espérate, se harán después de la reelección, porque ninguna No, de esas obras no van a van a terminar. estar listas en 6 meses. No, Mira. Y por último te quiero decir que esa es la negociación. Yo creo- Ahora, hay que ver si Aerodón, quién sabe, y si le cobraron los 700 millones por el FIT de la renegociación. Claro, hay que verlo. O sea, tú te imaginas que yo Pero te diga no- a ti, tú pero- eres mi inquilino, pero tú te vamos- quieres quedar tanto tiempo, sí, pero dame 700 Pero adelante. lo vamos a ver cuando llegue el contrato del Congreso, que se vea los detalles. Doctor. Hay algo que ustedes mencionaron y que yo creo que el presidente estaba tan consciente de que creó los lunes para explicar cosas ampliamente. Es una pena que él tenga que dedicarse a dar detalles que le corresponden a los diferentes departamentos. Miren, recientemente se anunció un parqueo en la zona colonial Sí. y recientemente
se ha estado hablando mucho del Hospital Padre Villini. 2 obras del Estado que merecían una explicación. Yo le dije, pregúntale a Deliña Ascensión, que encontró en el Departamento de Edificaciones 7 parqueos en la zona colonial. ¿Dónde, lugar y qué altura? Usted no puede hacer un parqueo de 20 pisos. Creo que eso está establecido, que pueden ser de 5, de 6, porque usted no puede coger un carro y encaramarlo en un piso 10. Hay reglas, pero el cuento es que dieron a conocer que van a hacer un parqueo, que es el parqueo que están haciendo ahora, el que demolieron porque tenía defecto, y que ese parqueo iba a tener locales comerciales en el primer piso. Señores, si explican esa operación, el gobierno sale bien solamente por explicar. Ese parqueo, que debe de tener casi 1000 metros en el primer piso, crear 10 locales de 100 metros, para poner un ejemplo, o 5 locales de 200, y venderlos, le produce al Estado con qué construir el parqueo. Tiene sentido. Ahora, en el Padre Villini, el primer piso no puede ser un centro comercial, porque en el primer piso de un hospital va la emergencia, va el laboratorio, va diálisis y van los lugares donde la gente no debe de subir a ninguna parte. Son cosas diferentes, pero por favor, expliquen que eso no cuesta nada y no le den municiones a la oposición para hablar pendejadas. Exacto. Porque de los 3 años que tiene el Padre Villini, de los 6 años que tiene el Padre Villini, 3 años son de este gobierno y 3 del anterior, pero el gobierno, ahí hay casos de los constructores que están poniendo vecinos a pelear por ello. Entonces, explicar eso que habló Terrero del Aerodón y lo que explicó Michel, eso es lo que hay que hacer, ya está claro. Le quedan 2 años, o coger 1.000 millones prestados para hacer esas obras y esperar 7 años que a Aerodón se le vence el contrato, o arrancar ahora con los cuartos de Aerodón y que Arrel que venga. No cuenten ya con parte del arrendamiento de Aerodón. Total que yo no creo que Aerodón le ha dado muchos ingresos al gobierno en los años que tiene hecho. Yo quería decir eso. Vamos a una pausa.